ay, como que me alejé un poquito de lo que realmente me gusta, tomar esa situación y pues poquito a poco, ¿verdad? Pero de verdad me llena de mucha ilusión el estar. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a empezar. Nuestro curso pues se llama Fundamentos de Neurociencias y yo soy la doctora Aida López, soy médico y cirujano, ya ustedes saben mi currículum o mi currícula, y pues estudio, pues yo trabajo haciendo investigación, ya lo platicamos, y he estudiado epigenética, genética, y ahora estoy en una maestría de medicina ortomolecular y nutrigenómica. Entonces, pues, estamos para eso, para aprender siempre, ¿verdad? Los que ya estamos un poco grandes de edad, pues, yo creo que no hay límites para esto, y pues, a todo el tiempo estamos bien. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con algo muy bonito. Regresemos, por favor. Vamos a ver cuál es el objetivo de las neurociencias. Vamos a ver un poquito de historia. Vamos a ver las generalidades. En nuestro programa, no sé si lo alcanzan a ver, y por favor no copien nada, porque yo en la mañana les envío esta presentación. Estamos teniendo aquí un poquito de problemas con la producción. Ahora sí. Bueno, entonces nuestro programa, yo se los incluí, aunque ya lo pueden ver ustedes en el Classroom, pero a mí me encanta siempre ponérselos. El día de hoy ya dijimos cuál es lo que vamos a platicar. La segunda clase vamos a hablar de biología molecular y genética del cerebro. En la tercera clase vamos a aprender epigenética y neurociencias. Siempre me gusta como enfocarlo ya a algunas enfermedades que conocemos. Luego la clase número 4, inmunología y neurociencias, y la clase número 5, que es la bioética, que es tan importante, y todo relacionado a neurociencias. En el transcurso del semestre, pues con el doctor Bram nos proponemos ayudarles un poco y hacemos algunos tutoriales. Para los que ya saben, pues qué bien, y para los que no saben, pues aprenderemos, ¿verdad? La siguiente, por favor. Hasta aquí no hay dudas, ¿verdad? Sería que todavía no, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes que las neurociencias se conocen desde antes de Cristo, ¿verdad? Pero les llamaban de una forma y de otra. Siempre ha habido científicos en el mundo, y desde el año 1976 ya se definió como neurociencia y estudiaba las siguientes disciplinas. No sé si ven aquí mi flechita, que era la neuropsicología, la neurobiología molecular, las neuroimágenes, la neuroanatomía, la neurofisiología. Y ustedes se dan cuenta, es lo que estamos un poquito más pequeño, Lidia, por favor. Y todas estas disciplinas y otras muchas más vienen a converger en lo que nosotros llamamos, ahí está bien, en lo que nosotros llamamos la neurociencia. ¿Y cuál es el fin de la neurociencia? Pues conocer cuál es la relación que existe entre la mente, el funcionamiento del cerebro y la conciencia. Entonces es muy importante, porque si lo dijéramos más resumidito, pues la neurociencia es el estudio del cerebro y todas sus funciones. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de las neurociencias? Ahí les puse neurociencias, pero se los voy a componer. Entonces, como yo les decía, el objetivo es conocer realmente cómo funciona el sistema nervioso. Y para esto, pues, tenemos que conocer
la anatomía del cerebro, tenemos que conocer la función del cerebro. ¿Y para qué? Para cómo funciona nuestro sistema nervioso, para producir y regular las emociones, los pensamientos, las conductas, las funciones corporales básicas, incluida la respiración y mantener el latido del corazón. Por aquí la compañera Ingrid decía, ¿verdad?, que ella trabajaba en lo que es lo legal, y la psicología forense, yo pienso que puede ayudarse muchísimo de esto de las neurociencias. Vamos a ver, pues, por qué es que hay asesinos, por qué hay ladrones, por qué ha cambiado tanto la gente de unos años para acá. Y creo que los psicólogos pues ya lo están estudiando, pero las neurociencias nos van a ayudar como a ponernos un poquito más, ¿verdad? Y ahí están subiendo libros que están súper interesantes. Yo no leo tan rápido como para leer tantos, pero ya vi uno que me gustó mucho, que era La mente del asesino. ¿Verdad? Que es muy interesante saber qué es lo que va a pasar con eso. Entonces, pongamos la siguiente. Fíjense, ustedes cuando empezamos, ¿se recuerdan el propedéutico? Yo invité a una licenciada, una maestra también en biología molecular, y nos habló de la línea del tiempo de la neurociencia. Pero hoy se los hice copiado porque me gustó mucho esta presentación, y vamos a revisar algunos temas ya no tan viejitos como los que ella les habló, ¿verdad? La siguiente, por favor, Lidia. Fíjense ustedes, ahí lo que dice la introducción, ¿verdad? Y estamos diciendo de lo que vamos a hablar, cuál es el objetivo principal de la neurociencia. Y nos vamos a retroceder en el tiempo. Por favor, imaginemos un poquito, regresemos, hagamos de cuenta que estamos leyendo un libro y nos vamos a regresar un poquito. Y vamos a ver que en la edad antigua, del año 4000 antes de Cristo y 476 después de Cristo, fue la corriente alejandrina de la anatomía. Ustedes se recuerdan, los que han leído bastante, yo sé que ustedes todos han leído muchísimo, cómo era que disecaban cadáveres, cómo era que hacían las apendicectomías. O sea, todo parecía como que era una brujería. Los médicos eran los barberos del pueblo. Entonces, ya desde esa fecha se veía que ya hacían anatomía. Sigamos, por favor. Ustedes ven bien chiquitas las letras, ¿verdad? ¿O las ven grandes? Muy pequeñas. Pequeñas, doctora. No se puede agrandar un poquito. Sí, así está bien, y después pasamos a la otra. Así está bien, ahí dejémosla. Entonces, también en nuestra historia, ¿verdad? Está Platón, 427 años a 437 años antes de Cristo, y él propuso que la cabeza era la parte del cuerpo más cercana a los cielos. ¿Y por qué? Porque él decía esto, porque la cabeza, según él, contiene un órgano divino. Y este Platón nació en Atenas y fue un seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fundó y participó en la enseñanza de la Academia de Atenas y escribió obras como Filosofía Política, Filosofía de la Educación, Psicología y Ética. Pasemos la otra página. También existió en los años 390 antes de Cristo, que era un filósofo cristiano, y él es autor de un tratado que habla sobre la naturaleza humana. Y se especula, ¿verdad? Porque todavía eso no lo dejaban todo escrito,
que él se anticipó al descubrimiento de la circulación de la sangre, que luego William Harvey fue quien lo elaboró, y también elaboró 5 teorías de la jerarquía de la divina providencia. Entonces, esta obra es pues es después de Cristo o antes de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, ya existían neurociencias. La próxima, por favor. La próxima. Jorge Luis nos hace favor de apagar su micrófono. Gracias. Veamos la primera página, Lidia. Ahí estamos. Ahora estamos ya hablando de Aristóteles, que estuvo 384 años antes de Cristo. Y pues nació en Estagira, se considera junto a Platón el padre de la filosofía, y él razonó que el cerebro, con su elaborada red de vasos sanguíneos y su posición cerca de la superficie del cuerpo, servía para enfriar la sangre. Si ustedes se dan cuenta, tal vez uno ahora se ríe, ¿verdad? Y dice, pero lo que decían, ¿verdad? A lo que ahora sabemos, realmente, pues ellos eran muy inteligentes y no tenían todos los estudios que ahora tenemos nosotros. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí estamos. En el antiguo reino de Babilonia se creó un milenario código de Hammurabi. Ese era una especie de manual de ética médica, el cual contenía reglas para el actuar de los médicos de esa época. Y la mención más temprana es que ahí es donde aparece la mención del encéfalo y el papiro quirúrgico. Pasemos con la otra. Ya no les voy a platicar hoy de aquel trabajador que les estuvo platicando el doctor Orellana, porque ese ya lo saben ustedes, ¿verdad? Que es el de las funciones ejecutivas, ¿verdad? Que él cambió sus funciones ejecutivas por el accidente que tuvo. Y todo eso, pues, fue estudiado por toda esta gente. Aquí ya nos pasamos, ahí está bien, Lidia. Aquí ya nos pasamos a la Edad Media. Al que no le gusta la historia, pues se va a aburrir un poquito, pero es importante que sepamos de dónde es que viene lo que nosotros queremos aprender. Entonces, en la Edad Media, Galeno fue un médico filósofo, el padre de la medicina, por eso a los médicos nos dicen galenos en muchas partes, ¿verdad? Fue después de Aristóteles, fue después de Hipócrates. Y recuérdense que Hipócrates es el padre de la medicina también, ¿verdad? Y Galeno especuló, porque no se puede decir, ¿verdad?, que él descubrió o él dijo que en los ventrículos se encontraban los procesos psicológicos, en los ventrículos cerebrales, ¿verdad?, no en el corazón. Y posteriormente también Nemesio en el siglo IV se asoció con base a lo expresado por Galeno y afirmaban, ¿verdad?, que diferentes procesos psicológicos estaban dentro de ciertos ventrículos. Y estos fueron explicados para explicar los comportamientos humanos, así como fue lo que platicábamos no sé si alguien se acuerda del nombre de este trabajador que se metió la barreta en la cabeza. Phineas Gage. ¿Cómo? Phineas Gage. Es mero. Entonces, a raíz de todas estas bases fue que se estudió ya qué fue lo que le pasó a esta persona. Pasémonos del otro lado, Lidia, por favor. No es mucha historia hoy porque
hay un montón, pero realmente, pues yo creo que si a alguien le interesa realmente la historia, pues puede ir y en Google hay un montón, hay libros. Entonces, solo me gustó esta porque sí está realmente lo más destacado, ¿verdad? Ramsés 850 fue un médico, filósofo, matemático y químico que fue persa. Y él fue de los primeros en tratar las enfermedades mentales en forma ética. Y fue el primero en considerar la terapia como necesaria y la necesidad de la atención psiquiátrica como algo imprescindible. Imagínense ustedes desde cuándo lo dijo. Y yo tengo 35 años de ser médico y hasta ahora veo que las personas asisten a los psicólogos y a los psiquiatras. Todo el mundo decía, yo no estoy loco, yo no quiero, y realmente los psicólogos antes se dedicaban a ser maestros, ¿verdad? Gracias a Dios, ahora pues ya se les da su lugar y ya todos buscamos asistencia psicológica, asistencia psiquiátrica en algún momento de nuestras vidas. Y si ustedes se dan cuenta, fue un persa el que lo dijo en el año 805. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Pasemos la Lidia, por favor. Bueno, ahora nos saltamos al siglo XVI y al siglo XVII. Andrés Vesalio, en el año 1514 al 1564, fue un profesor de cirugía de la Universidad de Padua y se considera como el padre de la anatomía moderna. Y fíjense ustedes, él debilitó la figura de Galeno después de sus investigaciones empíricas del cuerpo humano, porque este Vesalio publicó uno de los tratados más importantes sobre la anatomía de la nueva ciencia del cuerpo humano, que consta de 7 volúmenes. Realmente ese, pues, yo no sé si alguno de ustedes lo ha estudiado, porque yo no estudié esa anatomía, yo estudié otra anatomía. Me imagino porque esta ya está muy viejita, ¿verdad? Veamos la siguiente página, Lidia. También seguimos en el siglo XV y XVI y vemos a Franz de Lavaux Silvius. Este nació en Bolonia y miren, aquí él fue el que descubrió, esto sí ya es más importante porque ya es de lo que nosotros sabemos de la anatomía del cerebro, y él descubrió la cisura y el acueducto de Silvio. Este creo que ya lo estudiaron en la primera clase. Entonces es muy importante, pues solo por historia, ¿verdad? Franz de Lavaux Silvius fue el que descubrió la cisura y el acueducto de Silvio. Y César Aranzi fue el que descubrió la corteza, las circunvoluciones con más detalle y el hipocampo del cerebro. Arcángelo en 1526 descubrió la relevancia de la sustancia gris. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya nos estamos acercando más a lo que nosotros realmente conocemos y estudiamos actualmente. Pasemos a la siguiente. Siempre en el mismo siglo, René Descartes, que también es ampliamente conocido por nosotros, él creía que el cerebro era el que controlaba la conducta humana y hacía 2 líneas de pensamiento que todavía, me imagino que todos los psicólogos las han de estudiar, y la primera es la filosofía mecanicista, que defiende que llegando a conocer bien la máquina, lo físico, incluidos el cuerpo humano y el cerebro, se llegarán a conocer todos los entresijos del mundo. Y la segunda es la problemática mente-cerebro, que es debate actualmente entre los
neurocientíficos. Y esto, si ustedes lo ven, fue también en el 2014, donde todavía se acepta que de estas dos teorías. Pasemos la otra hoja. Ya les dio sueño, ¿verdad? Ustedes porque no se imaginan, no se lo miran bien bonito, no se imaginan ver a todas estas personas. Pero vamos a pasar a algo más bonito. Y en el año ya 1738 a 1801, eso ya vamos más adelante. Johann Gesner realizó un trabajo sobre las alteraciones funcionales que terminan en los déficits del lenguaje. Y se postuló una idea sobre esta teoría asociándola sobre la afasia de la neurología de la época, de esos años, ¿verdad? Donde se decía que el trastorno era un tipo de incapacidad que dificultaba asociar el signo lingüístico con una imagen o idea. Y pues su trabajo se consideró una piedra angular dentro de las investigaciones del trastorno del lenguaje. Y dentro del planteamiento se proponía distinguir las alteraciones del lenguaje de las alteraciones de la memoria y la imposibilidad de producir lenguaje por una ruptura entre los conceptos y los símbolos. Esto pues lo manejan mejor ustedes los psicólogos y pues ya lo vamos a manejar mejor ahora, porque esto era de los años 800. La siguiente, Lidia, por favor. Y ahora nos trasladamos al siglo XIX, ¿verdad? Entonces, durante esos primeros años se inició un intento de establecer una correspondencia entre las facultades mentales y lo que hoy consideramos su implementación física. Y eso todavía lo estamos estudiando. Pasémonos del otro lado, Lidia, por favor. De todas formas, esta presentación yo se las mando a ustedes para que la puedan leer y pues puedan disfrutar un poco más de historia. Bernard Widrow y Marcia Hoff en 1959 es uno de los coinventores del microprocesador. Entró en Intel en 1968 y en la Universidad de Stanford desarrollaron el modelo Adelina, que es el adaptativo lineal elemento, primero RNA, aplicada a un problema real, filtros de ruidos en líneas telefónicas. Entonces, esto ya trajo mucho para poder hacer los aparatos que estudian el cerebro últimamente. La siguiente, Lidia. Y vieron, después de eso ya introduce la tomografía axial computarizada y que actualmente todavía se maneja. Yo creo que todos hemos visto alguna vez algún resultado de tomografía y vemos esto que vemos acá con cortes y es muy bonito, es muy buen diagnóstico y es muy importante para la investigación y la tecnología. Ustedes saben que avanza a pasos agigantados. Y ahora pues hay otras formas de tomografías, ¿verdad? De positrones y de otras cosas de las que vamos a hablar de último al terminar la clase. Sigamos con la siguiente, Lidia, por favor. Y en el año 1990, que este sí ya es más reciente, Paul MacLean desarrolló un modelo donde plantea que nuestro cerebro es el resultado de una superposición de capas que gracias a la evolución fueron surgiendo una sobre otra sin interferir entre ellas. A esto le llamó teoría del cerebro triuno, que publicó en su libro El cerebro triuno en evolución, ¿verdad? Esto fue en el año 1990.
pero para el año 90, para acá, han pasado ¿cuántos años? 30, 32 años. Sigamos, Lidia. Dos faltan y ya terminamos con la historia. En el año 2006 se desarrollaron nuevas tecnologías que permiten evaluaciones más precisas del cerebro, de la microestructura, como la tractografía por resonancia magnética con tensor de difusión, que yo todavía no estoy bien segura si en Guatemala ya la tenemos. Entonces, en esta tecnología, pues se ofrece la posibilidad de observar en estudios clínicos la integridad de la sustancia blanca del cerebro, además de su aplicación diagnóstica en numerosas patologías neurológicas y psiquiátricas. Y también se pueden usar en psicobiología, aunque en menor medida, con el propósito de descubrir auténticas redes neuronales funcionales. Pasemos a la siguiente línea. Y en el año 2011, ya vamos bastante cerca, se desarrolló un chip que imita al cerebro humano por la compañía americana IBM y aseguran que este puede gestionar más operaciones con menos consumos energéticos que los ordenadores actuales. Y esta nueva tecnología imita la sinapsis del proceso neurológico que se produce en el cerebro, por lo cual dos neuronas interactúan entre sí, eso creo que todavía no lo han visto, mediante la aplicación de algoritmos y circuitos de silicio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la tecnología de las computadoras pues realmente actúa como nuestro cerebro y mucho más rápido que nuestro cerebro. Entonces, yo creo que es muy importante que empecemos ya a trabajar bastante en nuestro cerebro, porque los jóvenes de ahora pues ya solo se dedican a aplicaciones y a eso, ¿verdad? Tanto que nosotros anteriormente pues no teníamos ni calculadoras, ¿verdad? Todo lo hacíamos en la mente. Sigamos, Lidia. Y pues aquí terminamos. Del lado derecho de mi pantalla tengo bastante bibliografía si ustedes quieren leer. Y pues cuando hablamos de neurociencia, hablamos de la ciencia del futuro. Del otro lado, Lidia, por favor. Y como les digo, ¿verdad? Se trata de la ciencia del futuro, del porvenir. La física todavía tiene cosas por descubrir. Se conoce mucho sobre el átomo, sobre la estructura de la materia, sobre las galaxias, pero todavía queda mucho por hacer. Y creo que la gran incógnita actual es el cerebro del hombre. Comprender qué somos, qué es el hombre. Creo que es muy importante porque en eso es lo que estamos abarcando en las neurociencias. Entonces, en cuanto a historia, pues hay mucho más, pero nos podríamos pasar como 6, 7 horas y realmente pues creo que es muy aburrido pues ver las cosas. Claro, es importante plantar las bases y saber sobre qué estamos hablando para ya poder hablar de lo que es el presente. Pasemos a la próxima diapositiva. Yo creo que en cuanto a historia, pues no tenemos dudas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las generalidades de neurociencias. Entonces, cuando hablamos de neurociencias, hablamos que el estudio lo hacemos por niveles. Entonces, por ejemplo, los niveles de estudio del sistema nervioso. Ahora ya sabemos cuáles son los genes involucrados, sabemos de biología molecular, ya sabemos de genética, ya sabemos cómo están organizadas las sinapsis cerebrales, qué es la comunicación y el sentido que tiene generar circuitos locales. Ya sabemos que estos circuitos van a generar áreas corticales de la corteza cerebral
Y finalmente todo esto unido se va a traducir en la conducta humana. Es la siguiente. Como yo les decía, ¿verdad? Ahí está bien, Lidia. En este curso nosotros vamos a empezar a estudiar lo que es a nivel molecular. Vamos a hablar de neurotransmisores, de genes, vamos a hablar de lo que es la genética, la epigenética, que es muy importante ya en estos días. Vamos a hablar en el segundo nivel lo que es a nivel celular. Vamos a ver la biología de lo que es las neuronas, ¿verdad? Que es el cerebro. Vamos a hablar del sistema, a nivel sistémico, conductual y cognitivo. Esto lo vamos viendo en anatomía, fisiología y en los cursos que vamos a llevar en estos 2 años de maestría. El siguiente. Ahora, cuando hablamos de nivel de la conciencia cognitiva, porque nosotros, nuestra maestría es con énfasis en cognición, ¿verdad? O ya se les olvidó. Tienen cara de angustia. No. No, doctora. Está muy sencillo, pero... Entonces, cuando hablamos del nivel de la ciencia cognitiva, pues estamos hablando de que estudiamos al sujeto, la respuesta del sujeto frente a un estímulo, y ellos cuando se habla a nivel cognitivo no les interesa qué es lo que está pasando a nivel molecular, pero por eso aquí ya se estudia con tomografías de emisión de positrones. Todo esto lo vamos a estudiar porque realmente son las bases de la neurociencia, son las generalidades, y yo quiero que hagamos nosotros un pequeño estudio. Les voy a dejar al final un temita a cada uno, porque somos 50, entonces les voy a dejar un temita a cada uno y luego lo vamos a juntar y lo vamos a distribuir para que sepamos bastante generalidades, porque esta va a ser realmente nuestra base para todos los cursos. Y pues vamos a ver qué son las tomografías de emisión de positrones. Eso se utiliza cuando vamos a estudiar el cerebro de alguien. ¿Y cómo se hace esto? Pues se le da a tomar un vaso de glucosa radiactiva y después se pone al sujeto a hacer diferentes tareas. Se le colocan electrodos en varias áreas del cerebro y se le penden los sujetos, y pues eso ya es otra cosa, ¿verdad? Porque después de eso ya se hace un promedio y ya se puede hacer un diagnóstico de la ciencia cognitiva, o sea, de la cognición de cada persona. Sigamos, Lidia. Algo muy importante, y lo que ya dijimos desde el inicio, ¿verdad? Es que vamos a estudiar lo que es el sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso central, si pueden ver la figura, vamos a ver que estamos hablando del prosencéfalo, que es el número 1, el diencéfalo, que es el número 2. Esto lo van a ver muy claramente ustedes en la anatomía, pero para que ya nos vayamos pues relacionando, ¿verdad? Y aprendiendo. El número 3 es el mesencéfalo, está acá. El número 4 tenemos la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Yo estuve en la clase del doctor Orellana y él ya les explicó todo eso, pero si lo repetimos, pues creo que nos lo vamos a aprender más, ¿verdad? Y de estas estructuras que tenemos aquí van a salir otras, y que pues ya en la anatomía vamos a ver cuáles son los hemisferios cerebrales, cuál es el tálamo, el hipotálamo, los cerebros, el cerebelo, perdón, el bulbo raquídeo, el tronco encefálico, la médula espinal. O sea, hablar del cerebro, del sistema nervioso central y periférico, pues es otro mundo.
y es muy interesante, así que lo vamos a empezar a tomar desde el inicio para que no nos perdamos, ¿verdad? Pasemos la siguiente. Si la agrandamos un poquito, por favor, Lidia. Ahí está bien. Bueno, ahora vamos a ver un poquito lo que es la organización del sistema nervioso. Y si ustedes ven aquí en el amarillo, vamos a ver que del cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, la médula espinal, lo que ya vimos, pues tenemos los componentes sensitivos, que son los ganglios y nervios. Este solo es una introducción, por eso no nos vamos a adentrar mucho en esto. También vamos a ver los componentes motores, para ver cuál es el sistema autónomo, el sistema motor somático, cuáles son los efectores. O sea, tenemos mucho que aprender, tenemos que aprender de los componentes, como cuáles son los ganglios, los nervios. O sea, es impresionante. Y también es importante, pasemos al otro lado. Perdonen, me van a permitir un segundito. Listo, disculpen. Y también vamos a estudiar el sistema nervioso, lo vamos a ver del sistema simpático y el sistema parasimpático. Todo tiene funciones y acciones diferentes y es muy importante que siempre nos recordemos de los neurotransmisores. Incluso, pues en un tutorial les voy a invitar a una nutricionista para que nos ayude a saber para qué sirven los neurotransmisores y con qué alimentos podemos reforzar que se formen los neurotransmisores. Así pues, aprendemos un poquito más. La otra, por favor, Lidia. Y como les hablaba, ¿verdad? De los neurotransmisores, todo esto es a nivel eléctrico. Si ustedes se dan cuenta, los neurotransmisores son los que unen una neurona con otra, como vemos acá, y pues hay muchos neurotransmisores, pero el principal neurotransmisor en el simpático es la acetilcolina. Y la norepinefrina o noradrenalina, esas se llaman norepinefrina o noradrenalina. Y la acetilcolina es de las más importantes, porque es el neurotransmisor de excelencia en la división simpática del sistema nervioso autónomo. Aquí les menciono 5 neurotransmisores, pero no son solo 5. Ustedes lo leen despacio para que empiecen a familiarizarse con lo que son los neurotransmisores y para qué nos sirven, ¿verdad? Y cómo se forman. Así yo les voy a ayudar, como les digo, con la plática de la nutricionista para que podamos aprender un poco más fácil lo que son los neurotransmisores. Sigamos, Lidia. Bueno, yo creo que esto sí ya lo han visto, ¿verdad? Sí, doctora. Ya lo pasamos entonces. Sí, lo conocemos. O lo repasamos un poquito. Repasemos. ¿Verdad que sí? Sí, es bien interesante. Sí. Sí, ¿verdad? Va. Miren, pues, esta es la célula principal del cerebro. ¿Y se llama? ¿Cómo se llama, Walter?
Neurona, la unidad más pequeña del sistema nervioso. Muy bien. Pero fíjense ustedes que, miren qué bonita la neurona. Y está formada por un cono axonal, por un cuerpo celular, por un axón, que es la cola, la terminal axonal y la dendrita. La dendrita son como las ramas del árbol. Esta es la unidad del sistema nervioso. Se decía anteriormente que uno nacía con todas las neuronas que iba a tener durante toda su vida. ¿Por qué? Porque se ha visto que no tienen replicación celular. Pero sí, con los estudios ahora se ha visto muchas cosas y sí se ha visto cómo se pueden generar nuevas neuronas, ¿verdad? No recuperar las viejas porque esas se mueren. Yo me recuerdo, antes cuidaban mucho a los niños de que no se golpearan la cabeza porque se les iban a morir sus neuronas y se iban a quedar tontitos, decían, ¿verdad? También a los alcohólicos siempre dicen, es que es alcohólico y se ha caído, por eso ahora ya no le atina, ¿verdad? Pero realmente ahora sí, ustedes miren con eso de tantas cosas lindas que hemos aprendido ahora el sistema nervioso, hemos visto que hay neuronas y que pues lindo, algún día les voy a pasar, o Walter tal vez nos consigue un video de cómo se conectan y cómo se comunican las neuronas, ¿verdad? Tal vez de unos 5 minutos para la próxima vez. Sigamos con, ¿les gustó la neurona? Sí. Doctora, creo que mi compañera Ingrid, ¿Qué manda? creo que mi compañera Ingrid pidió la palabra, pero no es. La pidió primero Mayevi Galindo, por favor. Muy bien. Bueno, entonces que hable Ingrid, por favor. Tan bellas. Sí, es que hablando de eso de las neuronas. Sí, perdón. Que cuando yo estuve en el básico, yo tuve un pequeñísimo accidente ahí que sin querer introduje como un alambre en un tomacorriente y recibí una descarga pequeña. Pero cuando estudié ya en psicología, me entró como un miedito porque pues entre tanto que nos enseñaban, nos decían que sí, que las neuronas se mueren y todo. Entonces, pues era como decir, bueno, ya no las tengo todas, ya no estoy bien. Y pues realmente me ha interesado mucho este tema porque en algún momento yo he dicho, bueno, a mí me cuesta mucho lo de la lectura. Antes me encantaba, a mí se me quedaban las cosas súper rápido, no necesitaba tanto. Pues me he dado cuenta de que si yo pues voy acostumbrándome a esto, voy como entrenando a mi cerebro y me voy metiendo. Ahorita, por ejemplo, yo me metí a un curso de inglés, digamos, aparte de estar aquí. Y bueno, he asumido muchas situaciones más como para ir entrenando a mi cerebro, ¿va? Para que no se quede ahí como que, bueno, no puedo y ya. Entonces, pero acá he aprendido que sirve mucho eso, que no es que yo me vaya a quedar así, que ya no se me va a quedar nada y que pues si se murieron unas, pues hay más. Pero sí, curiosamente eso me pasaba hasta hace poco que yo ya fui entendiendo esa situación. Te invito a que en su investigación, en su artículo, trabajemos algo sobre neuroplasticidad. Es muy interesante, es muy bonito y usted va a ver cómo va a recuperar o cómo se va a dar cuenta que sí puede. Sí. Galindo. Perdón, doctora, solo una situación. Ahorita que ustedes estaban hablando también del sistema simpático y parasimpático, fíjese que, pues, no sé si cabe, pero estaba yo pensando en la posibilidad de ver, por ejemplo, analizar de alguna manera lo que nosotros consideramos acá como el susto en la cultura maya. Porque aparte es el miedo, o sea, uno se asusta y el sistema simpático se activa.
me parece que es así, no me acuerdo bien, pero a mi parecer hay algo que queda ahí, porque en nuestra cultura, después de pasar un susto, pues las personas se cree que hay algo que queda ahí y que les arma, y generalmente se da, o sea, en la cultura se ve eso. Entonces, a mí me interesaría bastante poder abordar de alguna manera, pues, la cultura enfocado a la neurociencia. Ok. Solo tendríamos que buscar la forma de cómo vamos a evaluar esto, ¿verdad? Algo que sea científico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo me recuerdo que antes alguien se asustaba y echaban brasas rojas en un poco de agua, ¿verdad? Y con eso la gente ya no se enfermaba. A los niños que se asustaban le daban unos chicotazos y con eso ya no se enfermaba, ¿verdad? Pero entonces entonces sí hay que buscar. Muchas gracias por su colaboración, Walter. Entonces vamos a trabajar, Ingrid, vamos a ponernos de acuerdo el viernes y vamos a leer lo que nos mandó Walter para ver lo del susto. Vamos a ver si hay oportunidad que lo podamos tratar, ¿verdad? Si hay alguna forma, porque tenemos que tener algo con que vamos a confirmar los casos, ¿verdad? Exacto. Sí. Gracias, doctora. Nayevi Galindo todavía quiere hablar. Ok. Ok. Ajá. Una nada más, porque en mi próxima clase vamos a ver eso, vamos a ver biología molecular, ¿verdad? Entonces mejor no ganemos ansias, mejor concentrémonos en lo que estamos peleando en este momento, pero no tenga pena, la próxima clase tenemos la solución a su duda porque vamos a ver la biología molecular y vamos a ver que estamos formados de átomos, incluso lo vimos el año pasado, ¿verdad? Que estamos formados de átomos y esos átomos forman células, las células forman tejidos, etcétera, etcétera, etcétera. Yesenia Rodríguez, por favor. ¿Está por ahí Yesenia? Aquí estoy, doctora. Hola. Ok. Doctora, tengo... Bien, gracias. Fíjese que con relación a la neuroplasticidad cerebral, tengo yo una duda. Yo leí en un documento, a mí me ha tocado trabajar esto muchísimo porque he tenido que trabajar con niños con discapacidad cognitiva y ahorita con el tema del Zika se vieron muchas situaciones y muchas circunstancias bien complicadas con estos chicos. El asunto es que vi ciertas cosas en la situación con estos niños y una de las cosas fue que el niño nació con una dificultad cognitiva fuerte. Nosotros al inicio veíamos que las características es que el niño nacía con su microcefalia, no tenía visión ni audición porque no respondía a los estímulos. Cuando pasaban los meses, estamos hablando que al niño me lo llevaban
más o menos de unos, ¿qué? Un año. Cuando el niño cumplía los 2 años, nosotros hacíamos las reevaluaciones y los padres reportaban que el niño ya lograba tener algo de visión porque ya seguía algo más y ponía atención a los estímulos auditivos. En este punto nos dimos cuenta que el niño, aunque la madurez de su cerebro iba despacio, lograba ir concretando poco a poco ciertas funciones atrasadas, pero lo hacía. Y con ayuda de las madres y los estímulos que las madres le daban, el niño iba como que adquiriendo más conocimiento. Entonces, en relación a lo que es la plasticidad de los niños que tienen una dificultad, sabemos obviamente que esto va a depender del estímulo que se le haga a los chicos para que ellos puedan adquirir su aprendizaje. Ahora bien, yo en cuestión al problema de los adultos, según tengo yo entendido, la persona que no recibe, digamos que no logra estudiar durante un periodo largo, estamos hablando de personas que no saben leer ni escribir, que ya son adultos. En el momento de recibir esta estimulación se les dificulta increíblemente porque la neurogénesis va a funcionar dependiendo del aprendizaje que tenga, que haya logrado recopilar en los primeros días de vida de la persona. Entonces, todo eso de la poda neuronal y que lo que pudo aprender, esto se logra reestimular, como que hacer las conexiones de las neuronas cuando ya después reciben un estímulo en la parte adulta. Pero tiene que haber una base, tiene que haber algo ahí para que esto se pueda reestimular. No sé si estoy mal. No, está bien. Y fíjense que el año pasado hicieron aquí los compañeros un artículo sobre neuroplasticidad, algo en tiempo de COVID. Yo se los voy a subir mañana a este chat para que lo leamos, ¿verdad? Y veamos para que confirmemos lo que dijo la compañera Yesenia. Y sí es cierto, porque la neuroplasticidad se va dando en base a lo que uno va aprendiendo, ¿verdad? Y si yo nunca aprendí a leer, pues me va a costar mucho más, como dice usted, Yesenia. Muchas gracias por su participación. Aquí hay una pregunta de Cristian Rolando Revolorio. Y él dice, ¿hay diferencia entre la unidad mínima de vida de célula y en este caso la neurona? ¿O a la unidad mínima de la materia? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Número uno, el átomo es parte de la materia, ¿verdad? Es la parte más pequeña de la materia. Y la célula, cuando hablamos de células, Walter decía, la unidad mínima del cerebro. Pero igual, las células cardíacas son las células del corazón, las células musculares, o sea, cada parte del cuerpo tiene un nombre y una función diferente, pero se llama también la célula. Entonces, la célula del cerebro se llama neurona. No sé si quedamos así bien, Cristian. Sí, no era una pregunta, sino que era por lo que nos había dicho la compañera Mayey, ¿verdad? Que no entendía la diferencia, o por qué no decíamos que el átomo era la unidad mínima, ¿verdad? Sino que era la diferencia entre una y la otra. Entonces, como para aclararle un poquito esa parte. Ok. Sí, pues, pero sí, el átomo es de la materia y las células, pues, es no solo del cerebro, sino de todo el cuerpo. Ahora sí está bonito porque sí miro lo que me escriben y sí los miro. ¿Verdad? Cuando seguíamos, ¿verdad? Que aquí estamos viendo una neurona tan bonita. A mí como me gustan las neuronas del cerebro. Y pues la neurona tiene partes muy importantes, como los axones. En los axones ocurre la despolarización que genera un potencial de acción. En la
todo se da por potenciales de acción y todo es por impulsos eléctricos. En el cerebro todo se da por impulsos eléctricos. Por eso es importante, ¿verdad? Que estemos en una óptima salud del cerebro para que nosotros podamos actuar correctamente. Ahora, como decía la compañera, ¿verdad? De la neuroplasticidad, y es importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la gente que no lee, yo sé que aquí ustedes leen muchísimo, de veras, y entonces así ustedes van haciendo generar y van haciendo funcionar todas sus neuronas, y eso es muy interesante. Y pues aquí hay potenciales de sodio, de potasio. Hay un montón de situaciones que yo quiero que ustedes lean porque esto es bien interesante. De más o menos, aquí está un resumen de cómo funcionan las neuronas. Sigamos, por favor, Lidia. Algo muy importante es que hay diferentes tipos de neuronas, ¿verdad? Porque uno dice neuronas son neuronas, pero no es cierto. Si ustedes se dan cuenta, están las multipolares, que son las que tienen distintos conos con dendritas, y los puntitos negros son los neurotransmisores. No, aquí no se alcanza a ver, pero cuando ya la vean en su casa sí la van a ver grande. Cuando vemos esta, la B es una neurona de un tipo llamada bipolar, porque tiene un cuerpo y del cuerpo salen solamente 2 extensiones, o sea, bipolar 2, ¿verdad? La 3 es una neurona unipolar porque solo tiene un polo. La D, estamos hablando que son las neuronas piramidales. Y la C, que son las células de Purkinje, porque estas son las que están principalmente en la corteza cerebral. Ya cuando ustedes vean bien de qué estamos hablando, ya identifiquen bien la anatomía, entonces van a decir, sí, pues, y esto es fácil porque estaba allá, pertenece a tal lugar y a tal otro, ¿verdad? Entonces hay que ver que es importante, pues esto yo solo se los menciono porque se los van a mencionar en fisiología. Entonces, ahí van a ver cuando ya él se las mencione y ustedes ya sepan por lo menos cuáles son las neuronas, pues ya va a ser mucho más fácil el aprendizaje. Doctor Bran, ¿está por ahí? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos ahí siguiéndolos desde ya. Ahí estamos viendo las caras de todos ustedes. Doctora Mayda, muchísimas gracias. Ahí están aprendiendo ya sobre un poquito de neuronas. Primeramente Dios, el viernes vamos a tener nuestra primera tutoría. Se va a quedar siempre grabada la tutoría como tal y podremos aprender ahí un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, ahí felicitando a la doctora en esta noche. Sigue adelante, que va a aprender un montón de fundamentos de neurociencia. Y cualquier cosa, pues estamos ahí para servirles. También el día viernes vamos a hablar un poquito sobre los ensayos científicos que vamos a realizar, sobre las líneas de investigación como tal. Yo creo que va a estar la doctora Mayda acompañando en esta aventura. Así que, por favor, compren sus crayolas, compren sus marcadores y sus cuadernos, que vamos a dibujar mucho en esta clase. Entonces, que Dios los bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes y tengan una feliz noche. Muchas gracias, doctor Bran. Feliz noche. Gracias. Con la próxima, Lidia, por favor. Bueno, aquí nos va a ver Carlos Eduardo. Buenas noches, yo solo molesto con una duda respecto a la clasificación de las neuronas que estábamos viendo anteriormente. Cuando hablamos de la cantidad de polos que tiene, siempre me ha quedado la duda. ¿Se habla de que entonces hay neuronas con más de un axón, o cuando hablamos de polos estamos hablando de las dendritas como tal, o si pudiera aclararme en ese aspecto, doctora? Muchas gracias. Regresemos la diapositiva, Lidia, por favor.
Lidia. Se nos perdió Lidia. Ahí viene. De regreso, Lidia, por favor. Aquí estamos. Aquí estamos viendo la A. Sí, esta es la A. ¿La puede acortar, Lidia, por favor? Y esta nos dice, ¿verdad? Que las multipolares, o sea, estas, que son con distintos conos, y que tiene dendritas, y los puntitos negros son los neurotransmisores, que son las vesículas que contienen los neurotransmisores, y también está el axón con sus componentes. Entonces, pues yo en este momento no voy a entrar mucho en neuronas, porque de eso les va a hablar el doctor Brand el viernes en una parte, y ahí los va a poner a dibujarlas. Entonces, aquí pues yo solo les doy la generalidad de cómo se supone que es cada neurona, ¿verdad? La bipolar, porque tiene dos, como dice aquí, porque tiene un cuerpo y del cuerpo sale solamente 2 extensiones. Entonces, así, por favor, véalo de cerca cuando pueda. Y el día viernes, esto lo va a ampliar bastante el doctor Brand para que no se confunda. Sigamos, Lidia. Gracias, doctora, muy amable. No se nos vaya a perder el viernes hoy. Y también el cerebro tiene células de soporte. También solo las vamos a mencionar porque esto el doctor Brand lo da muy bonito. Y sí traigan muchos colores porque con él sí se aprende bastante de todo esto. Entonces tenemos las células ependimales, tenemos los oligodendrocitos, tenemos las células satélites, tenemos los astrocitos, la microglía y las células de Schwann. O sea, ¿para qué sirve cada una? Pues esto lo vamos a ver en fisiología. A mí lo que me interesa en este momento es que ustedes sepan cuáles son todas las células que hay en el cerebro para que cuando ya se las mencionen y ya realmente les toque aprender la función de cada uno, pues ya ustedes sepan, y se recuerden de los famosos dibujitos que pusimos ahí. Sigamos, Lidia. Bueno, vamos a centrarnos en 3 funciones del cerebro. Si ustedes se dan cuenta, estas son más o menos las neuronas que vimos al principio, solamente que ahí vimos 4 o 5. Y vamos a ver que el cerebro tiene 3 funciones principales. Una que es la de las neuronas motoras, de las neuronas sensoriales y de las intermitentes o intermitentes, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí les puse el dibujito de cuáles son las neuronas sensoriales o aferentes. ¿Cuál es la función que nos da esta neurona? Nos permite sentir y captar lo que está pasando o lo que nos está ocurriendo en este momento, en cualquier escenario. Cómo interpretamos los estímulos que vienen del medio ambiente, de cualquier naturaleza. Y si ustedes se dan cuenta, aquí habemos 50 personas y es posible que todos estemos entendiendo de forma diferente. Que todos, anoche, por ejemplo, el tema del día, ¿verdad? El temblor. Yo les aseguro que todos lo tomamos de una forma diferente. Algunos ni lo sintieron, siguieron durmiendo, y otros ya no pudimos dormir después de eso. Y salimos corriendo, y entonces, y el estímulo era el mismo, ¿verdad?
pero nuestras neuronas sensoriales actúan en nosotros de diferente forma. Y Walter, que estaba en el epicentro, no sé cómo le fue. Coatepeque, ¿verdad, Walter? Sí, yo estuve en Coatepeque, la verdad que aquí estuvo fuertecito, pero el epicentro total fue en Tiquizate. Más cerca, yo vivo en Villanueva, entonces yo vivo por donde está Walmart y estoy bastante cerca de Escuintla, entonces también se sintió muy fuerte. Y Marisol se asustó mucho también. Pero yo les aseguro que hay alguien aquí que... Muy bien, el esquizofrénico tiene problemas con estas neuronas, así es. A ver, Ana Maribel. Incluso hubieron personas que fallecieron por infartos. 3 personas van fallecidas por infartos, así es. Entonces, por eso es interesante que nuestra amiga Ingrid nos ayude con el del susto, ¿verdad? Porque para que nos quitemos el susto, ¿verdad, Marisol? Los que nos asustamos mucho. Entonces, van a ver ustedes, después de esto, ya vamos a ver qué enfermedades son las que tienen que ver con las neuronas sensoriales, gracias al compañero que nos habló de la esquizofrenia. Sigamos con la otra. ¿Vieron cómo ya le vamos buscando la forma a las neuronas? También el cerebro tiene una función integrativa y estas son las interneuronas o neuronas de asociación, que son las neuronas del cerebro y la médula espinal. Y esta es la fotografía de esas neuronas. Y pues el sistema nervioso central integra los inputs sensoriales y toma decisiones respecto a la respuesta más apropiada. En este sistema nervioso pues hay estructuras con las cuales nosotros interpretamos las sensaciones, golpes, choques, etc. Entonces nosotros vamos codificando esas sensaciones de acuerdo a nuestros umbrales. ¿Qué tan capaces somos de que un estímulo nos pueda generar una respuesta? Y a nuestras experiencias, ¿verdad? Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, que pues depende de cada uno de nosotros cómo va a ser nuestra función integrativa. Vieron que la respuesta de muchos de nosotros hoy de madrugada pues fue salir corriendo, otros se metieron debajo de la mesa, otros se bajaron a tomar su cerveza, o sea, todos tuvimos actitudes diferentes y esto es una función integrativa. La siguiente, Lidia. Y la tercera función que dijimos, que era de las funciones motoras, aquí hablamos de la función neurona motora o eferente. Entonces, aquí, también vemos la fotografía, vemos la respuesta a integración de decisiones. Esta es una respuesta de ejecución, como yo interpreto una sensación, luego en el cerebro la codifico y digo, ya, esta es mi respuesta. Entonces, como por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? Mi cerebro me dice, quiero hacer ejercicio, yo tomo la decisión y digo, bueno, me levanto e interpreto la sensación y luego ya tengo una respuesta y me levanto todos los días a las 5 a salir a correr. Entonces, esto ya es una función motora, de motor, ¿verdad? De que ya nosotros ya tenemos desde el inicio, tenemos la solicitud, tenemos cómo se va haciendo esa respuesta y tenemos la respuesta total. Entonces, esas son como las 3 funciones especiales del cuerpo. Pero, pasemos a la otra. Me gustó también ver esto y me imagino que Walter y todos los psicólogos pues sabrán mucho más, pero recuérdense, miren, ya son las 8:20 y todavía nos falta. Yo sé que solo Walter está tomando café, yo también quisiera, pero no se puede. Entonces, la próxima vez pues vamos a tener nuestro cafecito a la mano, ¿verdad? Por si nos tardamos mucho. Entonces, fíjense, pues yo encontré un estudio muy bonito en el que me decía que había 8 funciones principales del cuerpo. Aquí ya vamos a hablar un poquito
más ya no vamos a hablar de cosas eléctricas, sino vamos a hablar de cuáles son nuestras funciones en el cuerpo. Por ejemplo, la número 1 dice respirar, comer y dormir. La número 2 es la percepción. La número 3, la memoria. La 4, la toma de decisiones. La 5, la inteligencia. La 6, las emociones. La 7, la espiritualidad. Y la 8, la creatividad. Pero vamos a ver un poquitito de cada una. La siguiente línea. Entonces, se recuerdan que la otra vez también, de veras que ya tengo les di una, se recuerdan que vimos una de las neurociencias y lo social. Entonces, al final yo les compuse sus diapositivas y les puse en qué área del cerebro actuaba cada cosa social que hacíamos, de lo que platicamos. Entonces, la función de respirar y comer se encuentra en una región muy primitiva que se llama hipotálamo. Se las puse en las fotos para que ustedes ya la vayan identificando también. Y pues estas son funciones básicas, ¿verdad? Porque respirar, comer y dormir. No podemos vivir ni sin respirar, ni comer y ni sin dormir, ¿verdad? Podemos vivir más sin comer que sin dormir. Y vemos que el hipotálamo aquí lo que hace es regula el sueño, regula la respiración, el pulso, el hambre, la sed, la temperatura corporal, el deseo sexual y la agresividad. ¿Se recuerdan? El personaje, ¿cómo me dijeron que se llamaba? El de la barreta en la cabeza. Phineas Gage. Phineas, así es. Exactamente. Yo pienso que él pudo haberse afectado parte del hipotálamo, porque recuérdense que después de eso él se volvió agresivo y abusivo y todo lo demás. Entonces yo pienso que pudo haberse afectado el hipotálamo. Entonces recuérdense, la función de respirar, comer y dormir está regulada por el hipotálamo. Número 2, la siguiente, Lidia. La percepción. Cuando nosotros hablamos de percepción, estamos hablando de los 5 sentidos clásicos, ¿verdad? Que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Verdad? Entonces, con esto es que nosotros conocemos el mundo. Una persona que le falta alguno de estos, pues pierde otros. Ahora con la pandemia del COVID, pues muchos perdimos el olfato y de consecuencia perdimos el gusto, ¿verdad? Entonces, realmente casi que van juntos, ¿verdad? Yo perdí el oído hace unas 2 semanas porque yo me hice una travesura en el oído y no me van a creer, pero realmente yo no le sentía sabor a la comida, no le sentía sabor, ya no miraba, ya, o sea, fue un caos terrible el no escuchar un par de días que estuve así. Entonces, todos estos se entrelazan y nos mantienen en contacto con el mundo exterior. Y esto es lo que nos proporciona estímulos, ¿verdad? Nosotros sabemos, por ejemplo, vemos unas rosas, vemos que son rojas, vemos que son lindas, le sentimos el olor, le sentimos la textura y vemos, ¿verdad? Que entonces el cerebro ya con esto nos construye la realidad de lo que estamos viendo. Y para ello, pues solo suele utilizar una parte de los datos reales y nuestro cerebro se encarga de rellenar todo lo demás. Ahora, a mí me gustaría muchísimo saber si alguien sabe cómo es la percepción de alguien que no tiene vista, ¿verdad? Porque dicen que se le agudizan otros sentidos. Una persona que no escucha. ¿Alguien sabe? Yo no lo sé. Y me lo voy a poner de tarea para traérselos en 2 minutos lo que... Dígame, Yesenia, ¿levantó primero? No sé, doctora, pero solo rapidito, quería compartir con ustedes. Yo recibí un curso en Fundal
me gustó mucho. Precisamente por trabajar con niños con necesidades especiales. Entonces, en la práctica, lo que hacían ellos es que para poder hacerla, acercarlo a uno a una experiencia de estas, era que nos cubrían los oídos con unos taponcitos y nos vendaban los ojos. Entonces, y nos daban, teníamos que seguir solo indicaciones a través de nos tocaban el brazo y nos daban las indicaciones. Primero nos habían dicho qué significaba cada movimiento que nos iban a explicar en la mano. Caminar, parar, etcétera. Entonces, cuando ellos nos teníamos que agarrar por la pared, y entonces cada vez de que quería que paráramos, agarraban la mano y nos hacían el movimiento en la mano. Entonces parábamos. Fue una experiencia muy interesante y se sintió, o sea, la agonía, se podría decir, la angustia de estar en la nada y atenerse a que si no era por el tacto, eso no iba a poder uno desplazarse por todo el instituto. Muchas gracias. Melissa. Buenas noches. Pues en mi caso les he de decir que mi papá y mi mamá son personas de la comunidad sorda. Ellos de pequeños se quedaron sordos ambos. Uno a los 2 meses, el otro a los 2 años. No nacieron sordos, pero a causa de algo médico perdieron la audición, y sí es bien interesante porque sí agudizan bastante los sentidos. Ante todo porque la comunicación de las personas sordas es a través de los gestos, entonces afinan mucho la visión. Cualquier gesto ya le están a uno leyendo qué es lo que está sucediendo. Por eso la vista sí, definitivamente sí se agudiza mucho, y todos también se guían mucho más por evidente, y también lo sensorial, esto de que un toque o algo ya están más alerta porque a causa de no oír, sí, definitivamente los otros sentidos están como más agudizados. Yo y mi mamá miraba mucho eso de los olores, que miraba pues, detallitos, sentía como más y así, ¿verdad? Pero mi papá en algunas otras se parecía y en algunas no, también dependerá de la experiencia de cada quien, ¿verdad? Pero sí le puedo decir que sí, he notado entre las personas sordas que sí, ahí sí que la plasticidad cerebral, ¿verdad? Lo que ya no se utiliza en un sentido, se optimiza en el otro. Gracias. Muchas gracias por su participación. Yevi Galindo, por favor. Sí, es bien importante, como han dicho ustedes, ¿verdad? Un momento, compañero Marco Antonio. No es lo mismo nacer así que volverse, ¿verdad? Porque yo soy especialista en diabetes
y hemos visto cómo las personas pierden la vista a causa de diabetes, ¿verdad? Y para poder nosotros tener un poco de empatía con los pacientes, pues igual, ¿verdad? Siempre tenemos algún oftalmólogo que nos da la clase y nos pone una careta negra y tenemos que hacer todo una mañana así con vendaje en los ojos, ¿verdad? Y realmente para los que vemos y después perdemos la vista, yo pienso que sí es bastante duro. A ver, compañero Marco Antonio, y después seguimos porque nos falta. Marco Antonio. Ok, solo me llamó la atención lo que comentó la compañera anteriormente. Sí se sabe, por ejemplo, en el caso de los gatos, que si a los gatos durante el primer mes de vida, creo que es algo así, se les vendan los ojos, después al gatito, aunque le quiten la venda, ya no puede ver, pierde la capacidad de ver, aunque sus ojos estén completamente normales. Se pierde la formación de algo dentro del cerebro, ¿verdad? Para que tenga capacidad de visión. Y casos similares pueden ocurrir en seres humanos también. Por ejemplo, los niños, digamos, casos anecdóticos, digamos, de niños que han crecido criados por animales, digamos, que han sido los casos raros, ¿verdad? Que han existido de criados por monos o criados por bebés, ¿verdad? Que son criados por alguna mona o por lobos, ¿verdad? Cuando los han querido reintegrar a la sociedad, ellos pierden la capacidad, muchas de las capacidades del lenguaje las pierden por completo y no logran recuperar las muchas funciones humanas, ¿verdad? O sea que sí hay un periodo crítico en el cual se tiene que formar ciertas capacidades ejecutivas puramente humanas y que si no se dan en el momento adecuado, aunque después ya tenga las condiciones para hacerlo, posiblemente ya no se van a recuperar. Muy bien, muchas gracias. Walter, terminamos con usted. Solo para complementar, ¿verdad? Porque el doctor Marco comentó muy bien lo que iba a decir. Por ejemplo, pueden ustedes investigar el caso de Víctor de Verón, es un francés, o Jenny la Salvaje, en la cual, pues, al menos estos dos niños, pues, fueron criados por lobos y, en este caso, gorilas. Y la cuestión es de que en esta situación, ¿verdad? A nivel físico, toda la morfología se adapta a la que está en su ambiente de crianza. Y pues muchas de las limitaciones a nivel neurocognitivas van a ir teniendo periodos muy sensibles y muy críticos. Y si en esos periodos críticos no se alcanza a conocer o identificar el estímulo básico, cuando este niño o niña crezca y ya se reintegre y tenga un proceso de neurorehabilitación, en algunas situaciones pues la eficacia va a ser poca porque los periodos básicos donde se necesitaba cimentar la estructura, la funcionalidad, la conectividad a nivel de red, no se dio. Y pues al menos pues tenemos esa situación básica. Aparte de ello, también hay casos donde ha habido maltrato infantil a un nivel negligente, en donde papá ató a una niña por más de 10 años a una CIA, y que esa niña nunca conoció, no interactuó, no sociabilizó, y cuando fue rescatada, y cuando muchos profesionales, terapistas de lenguaje, fisiólogos, psicólogos, neuropsicólogos, cada uno de ellos aportó al área, se dieron cuenta, ¿verdad?, que específicamente habían periodos muy sensibles en donde sí se tenía que tener al menos un contacto para que posteriormente a una situación de 10, 15 años se pudiera trabajar y al menos hubiera un resultado más favorable en este caso. Solamente, doctora. Ok, el siguiente, ¿quién es? Mario Estuardo Citavi. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo creo que han hablado de varios aspectos en cuanto a temas, o como mencionaba el compañero, de otros países, pero hay un tema muy interesante aquí en Guatemala, que se lo pueden buscar, y es la odisea del último niño salvaje, que es un caso real aquí en Guatemala, de un niño que fue encontrado en las montañas del Quiché.
con todos estos aspectos que han estado mencionando. Y pues la verdad es que yo tuve la dicha de haber participado en la rehabilitación de este niño. Este niño fue ingresado a una casa hogar donde yo estuve trabajando, entonces sí hay mucho material acá en Guatemala también, y es un caso verídico en el que sí pueden investigarlo y leer un poquito de esto. Se llama La Odisea del último niño salvaje y lo pueden encontrar en internet. Es un caso de acá de Guatemala. Gracias. Ok, muchas gracias por sus aportes. No sé si alguien más. Karin Yulisa. Hola, buenas noches. Doctora, solo con una, bueno, no sé si es consulta, o una referencia con respecto a las personas sinéstetas, que tienden como a tener una como confusión entre el olfato, o huelen como letras. Estaba yo leyendo que es como todas las áreas sensoriales están como muy juntas y tienden a la confusión, y que los primeros 4 meses de vida somos sinéstetas todos, ¿verdad? O sea, en vez de, pues obviamente no lo comunicamos, bueno, lo comunicamos, obviamente somos bebés, pero sí hay un trastorno que se denomina de sinestesia, solo que es con S, no con C, como la kinestesia. Entonces, no sé si alguno tendrá por ahí datos con respecto a eso. Yo tengo algo ahí por ahí de hace rato, pero ya que estamos hablando del tema. Y gracias, buenas noches. Ok, muchas gracias. Fíjese que, pues yo no soy pediatra, pero si pues Rachamandra le llama sinestesia. Fíjese que a los bebés cuando se les empieza a dar de comer normalmente se dice a las mamás que empiecen a darles hasta los 4 o 5 meses. Y luego, ¿cómo? Vamos a empezar con compotas dulces y le vamos a dar 3 días el mismo sabor de compota, ¿sí? Para que el niño aprenda el sabor y la textura de esa comida. Por lo que usted dice, ¿verdad? Los niños no sienten sabores ni olores, y entonces la mamá es la que les tiene que ir enseñando. Pero eso es normal, ¿verdad? Si hay algún otro problema que sea un poquito más profundo, pues yo ese no lo sé. Y no sé si el doctor Marco Antonio había vuelto a levantar la mano. Creo que ya no. Pasamos aquí ustedes van a ver en qué área del cerebro está el gusto, el tacto, la vista, el oído y el olfato. Pasamos la diapositiva, Lidia, por favor. La memoria. Cuando hablamos, se recuerdan que era el número 3, ¿verdad? ¿Cuánto puede almacenar la memoria? Si lo vemos en gigabytes, pues tiene varios millones, ¿verdad? Y el encéfalo, que es el encargado, podría llegar a guardar unos 4.700 millones de libros. Ahora entiendo por qué ustedes leen tanto. O unas 670 millones de páginas web. Y ustedes saben que recordar es importante, pero es más importante no olvidar. Y esto es deshacerse uno de los datos que no le hacen falta, ¿verdad? De ellos se ocupa la corteza prefrontal, como lo vemos acá, y el hipocampo, que ya lo hemos visto, que ya vimos dónde quedaba el hipocampo. Según estudios recientes, para conseguirlo hay que desarrollar un mayor esfuerzo mental, dedicar mucha más energía para memorizar algo. Cuando hablamos aquí de la memoria, pues aquí sí ya podemos hablar del Alzheimer, ¿verdad? Que tiene mucho que ver el hipocampo. Los que son médicos saben, ¿verdad? De eso, y saben que hay otro montón de cosas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de estructuras cerebrales, hablamos de el hipocampo cuando hablamos de olvidar. Pasemos a la siguiente. La número 4, ¿se recuerdan ustedes que era la toma de decisiones? ¿Qué vamos a decidir? ¿Nos vamos a la playa o nos vamos a la montaña?
yo me voy a la playa. ¿Qué queremos? ¿Un helado o un pastel? Las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta? Vemos una blusa y hay en 6 colores. ¿Y qué? No logramos, ¿verdad? Nos tardamos hasta 1 hora y no decidimos y no decidimos. Algo muy importante es que no sabemos callarnos, hombres y mujeres, ¿verdad? Solamente alguien nos da una mala mirada y ya estamos, ¿verdad? Rapidito contestamos. Todo eso se llama toma de decisiones. Y eso tiene que ver, eso se desarrolla aquí en la corteza prefrontal. Entonces, si la decisión implica pros y contras, nunca se debe elegir bajo un fuerte estrés, porque el cortisol, que es la hormona del estrés, nos va a empujar a escoger opciones arriesgadas o malas decisiones. Por eso le dicen a uno, mira, cállate, andate a descansar. Mañana cuando hayas pensado bien, decidís qué vas a hacer, ¿verdad? Pero también dicen que es muy importante que cuando tengamos que hacer alguna decisión importante, la hagamos con la vejiga llena. Porque según un estudio reciente, en esta circunstancia la elección puede implicar mayor recompensa a largo plazo. Y cuando se trata de algo sumamente importante, la neurociencia ha demostrado que eliges mejor si en lugar de valorar concienzudamente todas las opciones, dejas que sea tu pensamiento inconsciente el que escoja. Asimismo, es más probable que aciertes si decides de forma colectiva o después de ingerir una bebida carbonatada, una Coca-Cola. O sea, para alguna cosita sirve, ¿verdad? Porque casi en ninguna parte sirve esto de las decisiones, entonces es muy importante. Pasemos la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de inteligencia, esta es una de las más importantes funciones del cerebro. ¿Por qué? Porque la inteligencia es la capacidad de comprender y resolver los problemas. Y no depende del tamaño del encéfalo, ¿verdad? Porque si se tratara del tamaño del encéfalo, los cerebros de los elefantes pesan 5 kilos. Entonces, realmente los elefantes serían unos genios, ¿verdad? Si los comparamos con los seres humanos. Y sin embargo, nuestra especie tiene el más alto podium de inteligencia. Al menos por el momento todavía no han aparecido. Entonces, si aún siguen ustedes pensando que en cuestión de cerebros, grande es sinónimo de listo, deben saber que eso no es cierto, ¿verdad? Porque ya dijimos lo de los elefantes. Y el tal mito se disipó tras la muerte de Albert Einstein en 1955. Cuando los médicos examinaron el encéfalo de este físico importante, encontraron que era más pequeño que la media, pero tenía una organización más compleja, especialmente en zonas dedicadas al razonamiento. Entonces, los estudios posteriores han confirmado que la agudeza mental depende sobre todo de lo bien estructurada que esté la corteza, el mesencéfalo y el cerebro, y de que exista una densa conexión entre la materia blanca y la materia gris. Muchas gracias. ¿Qué nos está mandando el doctor Marco Antonio? ¿Alguien lo puede ver por ahí? Pasemos a la otra diapositiva, Lidia. Enlace del niño salvaje. Muy bien, muchas gracias. Lo leemos y lo platicamos unos minutitos antes de la siguiente clase, por favor. Las emociones, ya sabemos que es lo que nos, ¿cómo se podría decir? Lo que nos diferencia de los animales, ¿verdad? El cerebro límbico maneja, dicen, más o menos unas 27 emociones, si no es que ahora ya más, ¿verdad? Que están interconectadas. Y aquí están todas, miren, admiración, adoración, asombro, todas esas, satisfacción, tristeza, deseo sexual, simpatía y triunfo. Y no todas son igual de importantes para este órgano. Por ejemplo, el observar un rostro
procesará más rápido los gestos de felicidad y asombro que los relacionados a la tristeza o al miedo. O sea, nos damos nosotros cuenta mucho más rápido de cuando la gente está alegre que cuando está triste, ¿verdad? Nuestro cerebro, nuestras emociones como que se despiertan más, y ahí ustedes lean las 27 emociones que aparentemente nuestro cerebro maneja. Pasemos, y es en el sistema límbico donde se dan todas estas emociones. Pasemos a la siguiente, por favor. La espiritualidad, pues ya sabemos, ¿verdad? Algunas personas pues no tienen ninguna religión, pero a la hora del temblor sí dijeron, ay Dios mío, ¿verdad? Pero esa es broma, ¿verdad? Entonces, pues da lo mismo, ¿verdad? Alguien, ahorita Walter le damos la palabra, da lo mismo una religiosa que rece, una religiosa católica, que un monje budista que medita, ¿verdad? Porque eso muestra una baja actividad en la región parietal del córtex cerebral. Y esa es una zona que suele relacionarse con la conciencia. Y entonces, durante la espiritualidad y durante las zonas de meditación y de rezos, oraciones, pues se reduce la actividad del ego. Y todos los seres humanos tenemos un área de espiritualidad en el cerebro. Dígame, Walter. En base a la espiritualidad y la relación con la neurociencia, al menos he leído como 3 estudios bien interesantes. El primero, así breve, es sobre el experimento que hizo Walter Pankett junto con Timothy Leary en el 76, en el cual se le dio, por ejemplo, psilocibina a teólogos que estaban realizando un doctorado, y se evaluó, por ejemplo, si la psilocibina influyó en la espiritualidad o en el acercamiento a lo divino, y cómo eso tuvo un impacto en su vida posteriormente. Ese es el primero. El segundo es que este mismo señor Walter Pankett crea un casco en el cual existe una electroestimulación, y se lo coloca a un señor que se llama Richard Dawkins. Richard Dawkins es un evolucionista teórico ateo, y se lo colocaron y le preguntaron a él, ¿verdad?, qué había sentido. Pero antes de que se lo colocaran a él, se lo aplicaron a muchas personas, y todas indicaban haber tenido un contacto con Dios, sentir a Dios, tener algo muy presencial, muy impactante. Pero Dawkins dijo que simplemente sintió cosquillas en el estómago. El tercero y último es sobre algunos estudios que este señor Ramachandra, en su libro Fantasmas en el Cerebro, en el cual ha tratado la manera de identificar, ¿verdad?, cómo la epilepsia del lóbulo temporal tiene una relación con la conectividad de la divinidad. Y por último, este señor Francisco Mora realiza una patobiografía sobre las personas más sobresalientes de la historia, y trata la manera de identificar algunos cuadros clínicos que se presentaron y cómo eso ha influido en la erección de muchas creencias religiosas y muchas de las situaciones que conocemos actualmente. Pero lo interesante acá es eso, ¿verdad? Que existen algunas zonas estructurales que nos dan ese acercamiento a Dios. Solamente. Muchas gracias. Pasemos la diapositiva. Y por último, la creatividad. ¿Se recuerdan que eran 8, verdad? Y para lo de la creatividad tiene mucho que ver las neuronas asociativas o interneuronas, como vimos anteriormente. Y pues para poderle sacar partido a esto, los creativos, ¿verdad? A mí me ponen a hacer un anuncio, yo creo que me pongo a llorar porque yo de eso no tengo nada de creatividad. Yo soy más científica, entonces mi cerebro como que trabaja de otra forma, pero realmente yo veo cómo para hacer anuncios, para hacer tanta cosa, desarrollan tantas ideas y tantas cosas. Y entonces eso tiene que ver con las neuronas asociativas. Entonces, 3/4 partes de todas las células nerviosas humanas fluyen de actividad, aunque siempre trabajan en segundo plano.
Y lo dan todo precisamente cuando hacemos algo tan banal como ducharnos, juguetear con el bolígrafo o pensar en las musarañas. Al conectar informaciones distintas favorecen que se regenere un efecto eureka y encuentren soluciones inesperadas a problemas difíciles. Por eso dicen, consultarlo con la almohada, le dicen a uno, ¿verdad? Cuando uno tiene que tomar a veces alguna decisión muy difícil, y es, ¿por qué? Porque tiene uno que poner a trabajar a sus neuronas para poder encontrar la creatividad, ¿verdad? Para buscarle la solución a muchos problemas. Con esto terminamos las 8 funciones del cerebro, pero nos falta una pequeña parte con la que ya nos vamos a ir muy rápido. Pasemos, Lidia. Entonces, lo que vimos del cerebro, las 3 primeras funciones, las 8 funciones, son muy importantes, y aquí está todo lo que nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho, ¿verdad? Ahí le dicen a uno en los memes, si sabes leer esto, es porque está funcionando tu lado derecho y tu lado izquierdo del cerebro. Realmente, pues tenemos cosas en cada lado del cerebro, algunos desarrollamos más un lado que el otro, es muy importante, pero algo muy importante es que no nos falte el oxígeno del cerebro. Desde que nacemos, el problema, la mayoría de niños que tienen problemas es porque tienen falta de oxígeno antes de nacer o a la hora de nacer, y es muy importante que estén activos estos nuestros 2 hemisferios, y están divididos, aquí donde está esta línea roja, por este surco que se llama interhemisférica y que se llama fisura longitudinal. Entonces, esto es como que viéramos la forma, el cerebro visto desde arriba. Ustedes lo pueden revisar más despacio. Sigamos, Lidia. Sí, Esenia. Doctora, solo quería compartir algo de mi paciente. Ella tiene 17 años. La jovencita, pues, le han hecho readecuación curricular, y la mamá solicitó apoyo con relación a los trastornos del aprendizaje que la chica estaba presentando. La envié con el neuropediatra le evaluó, le mandó a hacer unas imágenes, y el neuropediatra, porque se creía que la niña, yo pensé que por haber presentado hipoxia perinatal, ella iba a tener alguna dificultad. Resulta que en la neuroimagen que le mandaron a hacer, en la resonancia, salió que todo estaba normal, que la chica, la hipoxia no le había, alterado absolutamente nada. Su masa gris y la masa blanca estaban tenían buenas proporciones. El asunto es que ahora, y la sospecha del neuropediatra es que esta chica tiene algo genético. La historia de ella ha sido algo complicada, y hablando siempre, según la mamá la tuvo a los 13 años. Entonces, dice que la mamá, a su vez de ella, o sea, la abuela de la niña, tuvo dificultades en el momento de dar a luz a la hija. Cuando ella tuvo a la niña, tuvo dificultades también en el momento de dar a luz. Entonces, ahorita se le está pasando la WISE para ver qué áreas, cómo va a salir en su velocidad de procesamiento y cuáles son sus habilidades cognitivas, para determinar cómo se le va a orientar, porque la niña en la parte, o sea, es bastante evidente su discapacidad. No tiene razonamiento numérico. Usted le pregunta, mire, ¿qué fecha estamos hoy? Se le dificulta decir. La orientación grave. Dice que hasta 2-3 años, hasta hace como unos 2-3 meses, perdón, la señora la está enviando para que vaya haga compra con dinero, porque todavía ella no ubica las cantidades. Entonces me preocupa porque hasta en primero básico está pensando en una carrera y no está preparada para que ella pueda desenvolverse en un mundo
donde le van a demandar un montón de cosas y ella está en cero. Gracias, doctor. Así es. Ahí nos sigue contando, por favor, cómo se va desenvolviendo este caso, porque está muy interesante. Por favor. Okay, doctora. Yo le cuento. Baja, gracias. Y para terminar, vamos a hablar de las ciencias afines. Se recuerdan que era el último tema. Y la neurociencia realmente tiene que ver con todo. Sigamos la otra diapositiva, por favor. Miren, tiene que ver con la neuroanatomía, con la neuropsicología y con la neurofarmacología. Los voy a dejar que ustedes lean esto en su casa, porque no sé si ya se cansaron o seguimos, porque también les traigo un trabajo de investigación que necesito que lo platiquemos. Sigamos la otra. También las neurociencias se relacionan mucho con la biopsicología, con la neurociencia cognitiva, que es lo que nosotros estamos enfocados, y con la neuroendocrinología. Sigamos. También la neurofisiología que vamos a llevar en este semestre, la neurología, que lo van a ver en el otro semestre, y la psiconeuroinmunología. Ahí vamos a ir desarrollando porque inmunología sí lo van a ver conmigo y van a ver cómo se relacionan las neurociencias. Sigamos con otra. Yo realmente no les traje muchas, pero si ustedes ven y yo quiero que ustedes lo piensen y cada uno en su trabajo vea cómo se relacionan las neurociencias con su profesión o con lo que usted trabaja, por favor. Eso es solo para ustedes. También está con la neurotecnología, la neurolingüística y otros campos. Por ejemplo, cuando hablamos de neurotecnología, fíjense ustedes que el Real Madrid, para los que les guste el fútbol, les cuento que ellos trabajan con neurociencias. Ahí les voy a pasar el estudio porque sí está muy bonito de cómo trabajan con neurociencias. Y yo hablaba con un profesor aquí de fútbol que atiende a niños de escasos recursos de las escuelas de la municipalidad. Y él me decía, pues sí, nosotros también usamos la neurociencia para que nuestros niños aprendan. Entonces, ya se está dando en todas las ramas donde ustedes vean, ya está metida la neurociencia. Lo que pasa es que, pues lamentablemente hasta ahora, hasta el año pasado, que nosotros empezamos ya con el estudio más formal de la neurociencia. Sigamos, Lidia. Y también, si ustedes se dan cuenta, miren, con la ecología, la paleoantropología, etología, física, y si ustedes se dan cuenta, hay un montón de áreas con las que también la neurociencia utiliza esa ayuda. Entonces, si se dan cuenta, no les puedo yo decir, miren, tales ciencias no son de neurociencias, sino que prácticamente todas las ciencias son de neurociencias, todas nos apoyan y todas se relacionan y todos podemos encontrar lo que hacemos tiene relación con la neurociencia. Con esta diapositiva, pues terminamos la clase del día de hoy. Yo sé que fue un poco larga porque pues fue una introducción a de todo un poquito y espero pues que aprendamos bastante. Muchas gracias por sus aportes. Pasemos, Lidia. Muchas gracias por sus aportes. No le funcionó, es cierto. No le funcionó. Porque ahora, pues, como se ha debilitado tanto el Real Madrid, ¿verdad? Ya no tienen dinero ni para pagar, entonces ya no pueden usar tanto las neurociencias, porque ellos utilizan un equipo para trabajar con ellos, que ya les voy a decir cuando me recuerde. Fíjense que yo tengo mucha ilusión en que hagamos un trabajo de investigación. Y fíjense que yo quisiera que hiciéramos la visión general del sistema nervioso. Esto tiene que ver con los fundamentos. No copien nada porque todos se los voy a pasar. Mejor pónganme atención.
Entonces, yo quisiera que hiciéramos la visión general del sistema nervioso y realmente esto está escrito en flashcards, ¿verdad? Yo de ahí lo estoy sacando y me gustaría que hiciéramos esta primera parte. Somos 50 estudiantes, entonces yo quiero que hagamos un tema por estudiante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer un poquito, por ejemplo, vamos a pasar, Lidia. Bueno, Ana Belén Cárdenas Salazar. Su tema es estructura de las neuronas. Muy bien. Su tema es la estructura de las neuronas. Entonces, yo quiero que me hagan no más de una página, por favor, y que incluyan un dibujo. Por ejemplo, me va usted a poner un dibujo en el que me va a poner la parte de las neuronas y un comentario de qué está hablando usted en las neuronas. Unas 10 líneas nada más, o sea, es algo muy pequeño. Después, cuando lo entreguemos todos, pues lo vamos a juntar y lo vamos a hacer tipo librito y lo vamos a tener cada uno para que tengamos nosotros pues las bases, ¿verdad? De qué vamos a estudiar. Entonces, pues aquí están todos porque son 50, incluso el doctor Brown les pasó la lista para que verificaran si estaba bien su nombre y pues todos dijeron que sí. Y aquí está la lista. Estamos tenemos células madres, mielinización. Pasemos, Lidia, por favor. Pues aquí está la lista de las 50 personas y solamente desde que yo el día de mañana a las 8:30, pues ya les envío estas diapositivas. Lidia nos va a hacer el favor. No sé cómo están trabajando con las grabaciones de las clases. ¿Alguien sabe? Hay que solicitarlas para que el doctor pueda compartir el link. Ah, ok. Bueno, sí, porque Lidia me está haciendo el favor de grabarla y yo también la estoy grabando. Entonces, para que no tengamos problemas de que no se grabó. Si gusta, pase las demás diapositivas, Lidia, porque miren, hay técnicas de neuroimagen, de resonancia magnética. O sea, aquí vamos a aprender de todas las generalidades de las neurociencias. Y miren, esa es la última, Lidia. No, todavía hay más. Si por alguna casualidad alguno no aparece, me escriben. En Word, si gusta, me lo hacen, por favor. Los que están con color celeste, es los compañeros que están en grado por posgrado, pero igual tienen que hacer la tarea igual que los demás, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, si no les gusta, si les gusta, si qué hacemos. No me hagan sacar a Walter. No sé a usted qué le tocó. Bueno, a mí tal vez lo que me parece tal vez más estimulante sería que tuviéramos más chance al escribir mejor, ¿verdad? Por si en algún momento tomamos el punto evolutivo de cómo esa zona se desarrolló, pues si uno lo quisiera agregar, ¿verdad? Sí, claro. Mire, pues a mí lo que me interesa es que, por ejemplo, no me digan, por ejemplo, me traen algo así chiquitito, ¿verdad? No, yo le digo, lo mínimo pues son 10 líneas y un dibujo, pero si usted quiere hacer más, pues con mucho gusto. Tampoco nos va a hacer un libro de 50 páginas, ¿verdad? Sino lo más resumido. No, unas 2 páginas. Lo que usted considere importante, por favor. Pero sí, lo mínimo son 10 líneas y un dibujo. Pero ustedes están libres de
están libres de, como dice Walter, ¿verdad? De hacerlo un poco más grande. No se preocupe si no logró leer, porque yo les voy a mandar estas diapositivas y ahí están los nombres de todos y pueden revisar despacio. Si tienen alguna duda, pues sí, pueden ser imágenes interactivas porque el libro que vamos a hacer lo vamos a hacer in issue para que solo lo vamos a manejar en línea. Pero yo ya se los coloco en issue, no tengan pena, ustedes me lo mandan así y yo se los voy a armar para que quede bien bonito. Dígame, Ana Belén Cárdenas. Sí, doctora. ¿Se va a subir en una asignación de Classroom o por qué medios? Permítame, vamos a Lidia, si me hace favor de parar la grabación. Muy bien, ahora sí. Sí, la fecha de entrega, como les decía, es el 8